Donald Trump, presidente número 46 de Estados Unidos, gobernó durante los años 2017 al año 2021. Su política exterior, ya en época de campaña electoral, tenía grandes énfasis y controversias en combate contra el Estado Islámico, mejorar la cooperación con Rusia para combatir al mismo Estado Islámico, fuertes críticas a rivales y aliados como Alemania y China. Además, contenía fuertes críticas a los tratados de libre comercio a los cuales se le culpaba directamente por la pérdida de empleos en Estados Unidos. Adicionalmente, contenía fuertes críticas a varios países que no gastaban lo suficiente en su defensa militar. Ante ello, el presidente Donald Trump dijo el año 2016 al New York Times que Estados Unidos no debe ser un constructor de naciones. Claramente, el interés del expresidente Donald Trump se enfocaba principalmente en las prioridades y la economía estadounidense. Ahora bien, dentro de lo que señala la literatura, se identifican cuatro posiciones ideológicas que fundamentan una política exterior. Primero tenemos a la Hamiltoniana, la cual principalmente se enfoca en una apertura comercial total. Luego tenemos la Jeffersoniana, que se centra en la defensa del sistema democrático. Luego tenemos la Jacksoniana, que se caracteriza por altos niveles de populismo y por una férrea defensa militar. Y luego tenemos la Wilsoniana, que se centra en los principios morales en política internacional. Bajo este marco, se puede señalar que Trump posee una perspectiva del tipo jacksoniana, la cual se ha caracterizado por una actitud enérgica frente a los rivales estadounidenses en el exterior, además de un realce en los aspectos relacionados a la identidad y a la forma de vida de las comunidades rurales estadounidenses y una marcada defensa a una clase trabajadora blanca empobrecida por unos acuerdos de libre comercio injustos. Adicionalmente, se considera la formulación de una política migratoria más restrictiva o el rechazo a unos aliados que se estarían aprovechando del contribuyente estadounidense en lugar de invertir en su propia defensa. Por último, esta perspectiva incluye el rechazo a las citadas intervenciones fuera del interés estadounidense y una actitud enérgica frente a los adversarios considerados hostiles. Con toda esta perspectiva, posee como idea central de que cuanto más aislado pueda mantenerse el país, mejor. Ahora bien, ¿qué acciones materializaron esta visión del mundo en la política exterior de Estados Unidos? Para comenzar, Trump retira a Estados Unidos del TPP-11, haciendo una referencia explícita a su base electoral, que consideraba como perdedora y o perjudicada con la globalización. China y Estados Unidos han enfrentado una guerra comercial que se inició el año 2018 con la asunción de Donald Trump a la presidencia del país norteamericano en 2017, regresando al proteccionismo de la economía como pretexto para la seguridad nacional y proteger la propiedad intelectual. Por ello, ya en marzo del 2018 empiezan los primeros aranceles al acero y al aluminio, y posteriormente empezó a aplicar a otros productos nuevos aranceles, provocando que este conflicto por el momento no llegue a su fin. Hola Jean Paul, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, listo para analizar la guerra comercial China-Estados Unidos. Genial. Bueno, para comenzar, recalcar que las políticas de Donald Trump en el ámbito comercial implicaron un reordenamiento importante en las relaciones económicas a nivel mundial. Donald Trump comenzó, por ejemplo, instaurando una serie de barreras comerciales e implementando una reforma fiscal que tenía como fin resguardar las inversiones estadounidenses en territorio estadounidense. Estados Unidos externalizó buena parte de su industria a Asia y perdió competitividad en el mercado mundial, y Donald Trump decidió aplicar aranceles por importación de productos chinos que son mucho más baratos y proteger la industria nacional. Exacto, y todo esto se resguardaba bajo la idea de que la globalización y la externalización han provocado un enorme empobrecimiento en la economía y en los empresarios estadounidenses. Bueno, China actualmente hizo una reconversión del aparato productivo, avanza en ciencia e innovación tecnológica, creando productos de buena calidad. Bajo este contexto, se debe señalar que hubo un cambio importante en los niveles de importación y exportación entre ambos países. Tenemos un gráfico y este explica cómo China aumentó sus exportaciones y disminuyó sus importaciones, a diferencia de Estados Unidos, en la cual ocurrió el efecto contrario y que terminó provocando que sus exportaciones ahora están igualadas. Por suerte, ya en el año 2020 se realizaron una serie de acuerdos para poder eliminar algunas barreras arancelarias y también aumentar la compra de determinados bienes chinos. Aunque no se deben olvidar los efectos a nivel mundial que tuvo esta guerra comercial. Por ejemplo, un punto importante es que redujo bastante el nivel de crecimiento para el año 2018. Además, hubo pérdidas por cerca de 700 mil millones de dólares. Y además, redujo el crecimiento para el año 2020-2021. Por tanto, la guerra comercial entre ambas potencias implicaron un retroceso importante en el crecimiento de cada uno de los países. Bueno, esperemos que el gobierno de Joe Biden y el de Xi Jinping logren algún acuerdo para poder relajar la tensión económica que finalmente perjudica al resto de países económicamente hablando, por la alta incertidumbre que hay hoy en día. Muy bueno el análisis, será hasta otra ocasión. Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con una política exterior nacionalista, ¿ya?
bajo el lema de América Unida. Trump, en ese momento de esa perspectiva, intervino en Siria a solo 77 días de su mandato y lanzó 57 misiles sobre las bases sirias. Luego de ello, después de un dudoso ataque químico, Trump obviamente se enfrenta a la ofensiva. En ese sentido, Trump promueve un acercamiento con Rusia, el cual se ve dañado incipientemente por ese ataque a Siria. Posterior a ello también se busca un acercamiento con China, su principal dolor de cabeza en cuanto a las políticas que dicen relación a la economía, que dicen relación al comercio. Y eso muestra básicamente una variable en la política exterior de Trump. Este posicionamiento se basa en la política jacksoniana internacional que ha tenido Trump, por lo cual se busca principalmente un acercamiento a la soberanía de Estados Unidos, a la protección del hombre blanco que ha sido empobrecido en razón de las políticas con China que según Trump los ha afectado. La política en cuanto a la migración, como va a señalar mi compañero posteriormente, dice relación una aplicación de esta política exterior mucho más restrictiva. Estados Unidos, además, que ha tenido enfrentamientos con Irán por más de 40 años, ha generado también esta variable en cuanto a la política. A tiempo antes de terminar su mandato, antes de la llegada del presidente posterior, Trump nuevamente varía en cuanto a su política exterior en relación a retirar sus tropas del territorio de Irak. Esto genera molestia y preocupación por parte de los abanderados de Trump. Siguiendo la lógica jacksoniana antes descrita por mis compañeros y compañeras, es imperecedero analizar qué otras características componen la política exterior del exmandatario. Parte de analizar la política de Trump es justamente abordar los mensajes y acciones y el contenido de su política exterior, que ha tenido como una de sus principales características de poseer actitudes y discursos discriminatorios basados en la xenofobia y el racismo. Cuando analizamos el contenido de los discursos de Trump, nos enfrentamos a la materialización del prejuicio, es decir, a actos discriminatorios, vejatorios, de desdén hacia otros grupos sociales identificados como la otredad. La discriminación del exmandatario está basada en la xenofobia, que vendría a ser el odio o desprecio contra el extranjero, a los no nacionales. Y también está basada en el racismo, que es el odio o el desprecio basado en las diferencias fenotípicas y culturales de la otredad. Varios son los ejemplos de los actos discriminatorios en el contenido de sus mensajes. Por ejemplo, Trump ha orientado su discurso xenófobo y racista hacia los migrantes sin realizar una distinción entre la migración documentada e indocumentada. La última, además, la considera indeseable y una amenaza para la ley, el orden y el bienestar económico y de seguridad social de los trabajadores y ciudadanos de los Estados Unidos. Además, el exmandatario tuvo como una de sus principales proyecciones dentro de su gobierno el de reforzar la seguridad de sus fronteras, aplicando además impuestos a las remesas que envían los migrantes a sus países. Por último, una de las situaciones más icónicas fue la creación o la promesa de crear un muro en la frontera con México. Ya hemos construido 480 kilómetros, dijo Trump hace algún tiempo en el 2020, pero según cifras entregadas por la BBC Mundo este año, el 4 de enero, se habían construido tan solo 720 kilómetros aproximadamente del nuevo sistema fronterizo. México era habitual en sus discursos, un chivo expiatorio para desembocar los problemas de su gobierno. Organismos internacionales como la ONU criticaron estas políticas y formas de llevar el discurso internacional. Entre comillas, las palabras de Trump son racistas, afirmó Robert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y de la ONU, en el 2018, evidenciando la crítica y rechazo internacional a uno de sus más icónicos contenidos en sus mensajes, resabios discriminatorios, discursos antes soterrados, pero que representan una gran cantidad de estadounidenses. Como se pudo observar, la política exterior del expresidente Trump se basó en los intereses y en la economía estadounidense. Aquello fundamentado en la visión crítica que tenía el expresidente Trump en la globalización y el rol de Estados Unidos, que en ese entonces se concretó precisamente por las barreras comerciales que éste impuso con ciertos países. Eso generó que la interacción con sus enemigos fuera cada vez menos cordial, como por ejemplo con China, como por ejemplo con Rusia y con las organizaciones internacionales. No obstante, para finalizar, no se debe omitir los réditos electorales que esta visión del mundo tiene, porque después de todo, es una perspectiva que ha ido en aumento en los países. Ello debe ser estudiado en un próximo video. Saludos y muchas gracias.